aquilo, olha isso, o que formou. Você tá vendo ali? El fin está cerca. Lo que acaba de suceder en Jerusalén no es un hecho menor, ni un simple titular pasajero. Es una tragedia que ha estremecido al mundo entero y ha despertado un temor profundo, incluso en quienes nunca creyeron en señales ni advertencias antiguas. En las últimas horas, el corazón de la ciudad más sagrada del planeta fue escenario de un acontecimiento que nadie esperaba y que dejó a millones paralizados. Testigos hablan de confusión, silencio absoluto y un ambiente que no se puede explicar con palabras comunes. Jerusalén, la ciudad mencionada una y otra vez en las Escrituras, vuelve a estar en el centro de la historia. ¿Por qué este suceso ha generado tanto miedo global? ¿Por qué líderes, medios y expertos evitan profundizar en lo que realmente ocurrió? ¿Y por qué muchos estudiosos de la Biblia aseguran que esto encaja con advertencias escritas hace miles de años? Hoy no venimos a especular. Vamos a mostrarte qué pasó, por qué ocurrió en Jerusalén y qué significado podría tener para el tiempo que estamos viviendo. Lo que descubrirás en este video podría cambiar la forma en que ves los acontecimientos actuales. Quédate hasta el final, porque esto no es solo una tragedia. Podría ser una señal que el mundo no puede seguir ignorando. Transporta tu mente a Jerusalén en este atardecer. Los túneles de roca centenaria envueltos en los últimos destellos del ocaso. Las torres de los santuarios perfiladas contra un firmamento color cobre. Las fortificaciones milenarias resonando con una calma perturbadora. Y después llegó ese instante en que el tiempo pareció suspender su marcha 19:7. El momento en que lo común se evaporó y la metrópoli ingresó en una dimensión inmensamente superior a su propia existencia. Los informes empezaron a inundar cada canal disponible, y requiero que comprendas esto con absoluta precisión. Surgieron desde todos los puntos cardinales imaginables, de autoridades islámicas, de núcleos familiares ultraortodoxos hebreos, de devotos cristianos en peregrinaje, de centinelas romanos ubicados en las proximidades de la entrada de Jaffa, de jóvenes regresando de sus estudios, de forasteros que ni siquiera podían comunicarse entre sí por barreras idiomáticas. Individuos sin vínculo alguno, sin prejuicios comunes, sin motivación para fabricar un relato conjunto. Estos individuos, los herederos de Israel, simbolizan sin discusión posible un modelo del pueblo elegido. Por consiguiente, la manera en que lo eterno ha interactuado con Israel en el plano físico siempre ha sido un espejo de cómo interactúa con su familia espiritual selecta. Esta naturaleza arquetípica de las intervenciones celestiales con ellos puede detectarse en cada capítulo del documento ancestral del Antiguo Convenio. No requiero enumerar infinitos casos porque saturan virtualmente cada narración, pero hoy concentraré mi enfoque en el fenómeno sin paralelo de la noche previa, que si la gracia divina lo concede, puede iluminar la época que estamos atravesando. Y sin embargo, cada testimonio se alinea con exactitud matemática. Lo que contemplaron ya está generando temblores sísmicos a través de comunidades espirituales en cada continente. Y si tan solo una partícula de esto enciende algo en tu ser interior, si tu espíritu se proyecta hacia adelante como reconociendo un diseño oculto durante eternidades, entonces permanece a mi lado. Instantes como este no se distribuyen casualmente, y aquellos que detectan su gravedad están llamados a avanzar más profundamente. Entonces pausa conmigo aquí el lapso necesario para señalar tu posición en este desenvolvimiento. Permite que tu expresión se amalgame con la nuestra, inscribiendo "Mi Dios prestará oído a mi voz" en la sección de comentarios y que subsista como tu proclamación de centinela.
Y si tu ser interno reconoce que estos indicios son cruciales, entonces contribuye a propagar este mensaje, difúndelo, amplíalo, manténlo pulsante y confirma tu suscripción para que cuando cada estrato se desvele, no permanezcas en las tinieblas, sino entre aquellos que están conscientes y vigilantes. Y ahora permíteme revelarte la escena que se desarrolló y la razón por la cual esto constituye apenas el prólogo. Visualiza esto. Jerusalén, cuando el cronómetro señalaba 19 horas con 7 minutos. No en la serenidad del alba, sino en la tranquilidad electrificada del anochecer. Núcleos familiares concluyendo sus alimentos. Devotos vagando por los pasajes iluminados con lámparas de la ciudad histórica. Vigilantes posicionados en las cercanías de la entrada del felino. Visitantes demorándose en el punto panorámico del monte sagrado, mientras las franjas finales de luminosidad solar se extinguen. La atmósfera templada, la bóveda celeste transitando de tonalidades áureas hacia el añil profundo. Cuando repentinamente, sin preludio, sin causa terrenal identificable, brotó una luminosidad. Esta no constituía el fulgor gélido de algún aparato tecnológico aéreo, no era un destello flotante de alguna maniobra de fuerzas armadas, no guardaba semejanza con nada que los residentes de la metrópoli hubieran contemplado en su existencia. Los presentes la caracterizan como una columna majestuosa de radiación alba dorada, ascendiendo verticalmente sobre la explanada antigua identificada históricamente como el atrio de los oficiantes sagrados, donde las tradiciones sostienen que el altar de aromas una vez se erigió, donde las ofrendas ascendían como fragancias perfumadas en épocas remotas, y la ubicación resultaba significativa. No levitaba en proximidad a las edificaciones, no se desplazaba ni oscilaba, se materializó exactamente sobre el sitio vinculado durante milenios con el encuentro celestial. Un portal entre la dimensión celeste y terrenal del cual hablaron los visionarios y preservado en la memoria por siglos de súplica. Los observadores afirmaron que esta luminosidad poseía densidad, como si portara voluntad consciente. No enceguecía como los reflectores de un coliseo deportivo. No era errática, como una descarga eléctrica atmosférica. No estaba diluida con la bruma del resplandor metropolitano. Era una transparencia tan extrema que diversos contempladores la definieron como un brillo animado, prácticamente como si la propia luminosidad inhalara y exhalara. Un observador, un profesional de la ingeniería retirado, murmuró: «He contemplado cada modalidad de iluminación que nuestra civilización tecnológica puede generar. Esto no fue manufacturado. Esto parecía consciente de sí mismo. Y aquí está el componente que transmitió escalofríos a través de aquellos que analizan señales y configuraciones. La luminosidad no destelló fugaz ni se desvaneció instantáneamente. Subsistió estable, latiendo delicadamente durante exactamente 7 minutos, desde las 19:07 hasta las 19:14. 7 minutos. Y para cualquier persona versada en el simbolismo de las escrituras, esa cifra no es circunstancial. En los textos sagrados, el 7 constituye la cifra de la consumación divina, la realización y el cierre santificado. 7 jornadas de Génesis, la 7ª jornada de reposo, 7 sellamientos, 7 clarines, 7 receptáculos en la revelación apocalíptica de Juan. El 7 simboliza el instante en que lo divino concluye una labor y anuncia el alba de otra. Es el pulso del ordenamiento celestial. Y cuando observas 7, estás siendo testigo de algo estratificado. Un 7 para inaugurar el instante, un 7 para clausurarlo, un paréntesis impecable, una rúbrica duplicada, un mensaje grabado en el tejido temporal mismo. Que un periodo está cerrando y uno renovado está iniciándose.
En vocabulario profético, esto frecuentemente se denomina la articulación de las épocas, el instante en que la historia pivotea, cuando la hoja gira, cuando lo familiar cede terreno a algo considerablemente más vasto y más trascendental. Y el indicador de esta noche porta ese peso gravitacional. Porque 7 minutos de resplandor a las 19:07 no es simplemente una maravilla, es un demarcador, el movimiento inaugural de algo más colosal, algo que está emergiendo. Y lo que absolutamente dejó pasmado a cada observador fue lo siguiente. Mientras esta luminosidad flotaba sobre el monte del santuario, aconteció algo que ningún cronista, ningún académico, ningún testigo contemporáneo ha documentado jamás. El resplandor comenzó a latir, pausado, constante, deliberado, no azaroso, no caótico. Se desplazó como el pulso cardíaco. Y aquí está lo que paralizó a quienes se hallaban bajo su influencia. Su cadencia se transformó en sincronización absoluta con las súplicas que ascendían desde la congregación. Cada petición susurrada, cada tembloroso soberano muestra compasión. La luminosidad reaccionaba, inhalando y exhalando como si estuviera viva. Atendiendo, ahora visualiza estar presente, imagina el sobrecogimiento, la vibración corporal, el terror sagrado. Y entonces, precisamente cuando las oraciones se amplificaron, un sonido de cuerno prolongado y reverberante desgarró la atmósfera, no desde la superficie, no desde ningún instrumento manufacturado, desde las bóvedas celestiales mismas, un sonido tan cristalino que paralizó toda la explanada en mutismo. En ese preciso momento, un líder espiritual que había estado suplicando al interior de un templo sagrado emergió hacia el patio exterior, magnetizado por la luminosidad. Había invertido la totalidad de su existencia estudiando el retorno del Mesías, décadas descifrando los indicadores, proclamando sobre las garantías divinas, instruyendo que eventualmente la bóveda celeste declararía su advenimiento. Pero esa noche no simplemente tuvo fe, supo con certeza absoluta. Con corrientes salinas descendiendo por su semblante, posteriormente murmuró: «Elevé mi mirada y lo contemplé en el firmamento. No una ilusión, no una ensoñación, lo contemplé con mis propios ojos». Este guía espiritual, reconocido por su compostura inquebrantable, un individuo que nadie había contemplado llorar jamás, se desmoronó en presencia de lo que presenció. Su congregación informó que sollozó de manera incontrolable, expresando que percibió una voz articularse junto a su oído. El tiempo está más próximo de lo que imaginan. ¿Qué contempló que lo fracturó? ¿Qué percibió que provocó tal desplome de certidumbre hacia revelación? Para comprenderlo, debemos recurrir a un pasaje que caracteriza este mismo tipo de manifestación. El segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Aconteció que cuando los intérpretes de cuerno y los vocalistas actuaron como una unidad y proyectaron sus voces con cuernos, platillos e instrumentos melódicos y glorificaron al soberano, entonces la edificación se saturó de una neblina, la edificación del soberano, de tal manera que los oficiantes no pudieron mantenerse erguidos para ejercer debido a la neblina, porque la magnificencia divina había colmado la edificación. Esto no constituye una metáfora poética. Esta es una manifestación tangible y avasalladora de la magnificencia divina, acompañada de resonancia, neblina, luminosidad y una presencia tan gravitante que incluso los oficiantes no pudieron mantenerse verticales. Y compañero mío, eso es exactamente lo que caracterizaron los observadores esta noche. Una presencia que ejerció presión sobre el núcleo humano con tal intensidad que individuos colapsaron sobre sus rodillas. Algunos no pudieron sostenerse erectos, otros ocultaron sus semblantes. Un instante en que el cielo se aproximó lo suficiente para ser experimentado físicamente, cuando la magnificencia que una vez saturó el santuario de Salomón pareció exhalar nuevamente sobre Jerusalén.
Y si tu núcleo interno detecta que estos patrones no son fortuitos, que estos indicadores no constituyen interferencia, sino una frecuencia nítida, entonces mantente en proximidad. Instantes como este no se conceden a los apáticos, localizan a aquellos que están despiertos, aquellos cuyo espíritu continúa receptivo. Entonces, si experimentas ese tirón magnético, hazlo manifiesto. Señala tu posición en este desenvolvimiento inscribiendo "Me hallo ante los ojos del soberano" en la sección de comentarios. Que subsista como tu declaración silenciosa de que te cuentas entre aquellos que vigilan y rechazan desviar la mirada. Y si deseas transitar conmigo a través de cada estrato que prosigue, lo que se aproxima es demasiado gravitante para ausentarse. Permíteme revelarte otra conexión. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, nos proporciona otro relato. Ahora, cuando Salomón finalizó de suplicar, el fuego descendió desde el firmamento y devoró el holocausto y los sacrificios, y la magnificencia del soberano saturó la edificación, la magnificencia colmando el santuario. Estos no son relatos poéticos legendarios. Estos constituyen archivos históricos de instantes en que lo divino permitió que su presencia tangible irrumpiera en la narrativa humana en puntos de inflexión demasiado cruciales para desestimar. Y ahora en nuestra generación, en esta misma jornada, a las 19:07, sobre el terreno exacto donde una vez se alzó el santuario de Salomón, donde la magnificencia una vez reposó, emergió una luminosidad que los observadores caracterizan empleando el mismo vocabulario que las Escrituras emplean para la presencia divina. Un resplandor animado, cristalino, pulsante, imposible de categorizar mediante cualquier taxonomía natural. ¿Percibes lo que se está desplegando? ¿Experimentas el peso profético de un instante como este? Lo que aconteció a las 19:07 no es fortuito, no es arbitrario, no es una anomalía de la naturaleza. Se ajusta a una configuración, una que se proyecta a través de las épocas y reverbera con profecías selladas durante eternidades. ¿Por qué 7? ¿Por qué esa alineación exacta, inaugurándose con 7 y clausurándose con 7? Porque a lo largo de las Escrituras, el 7 constituye la cifra de consumación, plenitud y ordenamiento divino. La Génesis consumada en 7 jornadas. La séptima jornada santificada. Y el ciclo de revelación, enmarcado por 7 sellamientos, 7 clarines, 7 receptáculos. Y cuando el 7 emerge duplicado, 7-7, plasma una imagen de consumación, enmarcando consumación, un periodo ancestral clausurándose y uno renovado iniciándose bajo el cronograma soberano de lo divino. Pero existe algo más profundo aquí, algo que articula directamente hacia la condición de Oriente Medio y el planeta en este instante. En Marcos capítulo 7, versículo 7, el Mesías proclama: "En vano me rinden culto, instruyendo como doctrinas los mandatos de los mortales". Una advertencia sobre la devoción vacua, la religiosidad hueca y los líderes que encubren su corrupción con el delgado velo del vocabulario espiritual. El Mesías entonces desenmascara la práctica del Corbán, individuos proclamando algo consagrado a lo divino simplemente para eludir el deber moral transparente que se les ordenó, especialmente venerar al progenitor y a la progenitora. ¿No es eso lo que estamos contemplando en el escenario planetario actualmente? Dirigentes invocando santidad, destino, beneplácito divino mientras ejecutan maniobras políticas, blindando el poder y evadiendo la rendición de cuentas. Reflexiona sobre lo que se está desarrollando en este preciso instante. Un jefe de nación surcando los cielos de una metrópoli global a otra.
Nueva York, posteriormente proyectando El Cairo para sellar tratados energéticos de cifras astronómicas mientras su propia nación se estremece. Las investigaciones se intensifican y las amenazas de captura se aproximan. Es el espíritu del Corbán a dimensión geopolítica. Devoción aparente enmascarando la evasión interna de responsabilidad. Y las escrituras nos comunican con transparencia que cuando tales contradicciones saturan el territorio, cuando los individuos denominan a sus evasiones ofrendas, cuando las naciones sustituyen la verdad con la conveniencia, los indicadores comienzan a materializarse. No solamente para alertar, sino para desenmascarar. No únicamente para estremecer el planeta, sino para confrontar el núcleo humano. Por esta razón, la luminosidad a las 19:07 resulta crucial, no únicamente por lo que exhibió, sino por la causa de su aparición. La humanidad misma, su insurgencia, su duplicidad, su arrogancia, genera las condiciones para tales manifestaciones. Lo divino está articulando no solamente hacia el planeta, sino concerniente al planeta. Y el indicador sobre Jerusalén no constituye meramente un espectáculo visual, es un reflejo especular, un indicador tan irrefutable que los escépticos están perturbados, los analistas están desconcertados, e incluso aquellos que oponen resistencia al nombre del Mesías están murmurando: contemplamos algo que no podemos explicar mediante lógica convencional. Esto es Marcos 7:7 tornado tangible. El firmamento exponiendo el vacío de las pretensiones humanas y exigiendo a las naciones rendir cuentas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Ahora, permíteme transportarte más profundamente hacia lo que aconteció después de que la luminosidad emergiera, porque lo que te he comunicado hasta este punto constituye apenas el prólogo. Inmediatamente después de que esa explosión luminosa levitara sobre el monte del santuario, algo aún más inquietante se propagó a través de Jerusalén. Una voz singular, pero simultáneamente variada, comenzó a reverberar a través de la metrópoli. Los observadores la caracterizaron como si la resonancia emanara de todas partes y ninguna parte simultáneamente, vibrando a través de callejones, patios y murallas de piedra ancestral. Y aquí reside el enigma. Aunque era una sola voz, cada individuo percibió algo distinto. Algunos percibieron recordatorios tiernos del bien que habían ejecutado, actos silenciosos de compasión, instantes olvidados de bondad. Otros, atrapados por el temblor, percibieron sus propias transgresiones ocultas articuladas de regreso hacia ellos con una claridad que parecía imposible de escapar. Unos pocos estallaron en torrentes lacrimales y no pudieron cesar durante exactamente 7 minutos. Y la porción más extraña: ninguno conocía lo que los demás percibieron. Cada individuo portaba su experiencia en secreto, como si el mensaje hubiera sido personalizado por aquel mismo que escudriña los núcleos de los mortales. Únicamente el receptor y la fuente de esa voz conocían la verdad. Y eso nos transporta de regreso a la cifra 7. Una cifra que continúa reapareciendo como un sellamiento estampado sobre el instante. 7 minutos de lágrimas, 7 estratos de significado. El 7 es el símbolo ancestral de consumación divina. Esto no es arbitrario. Esto no es coincidencia. Esto es escritura ascendiendo hacia nuestra hora presente. Miqueas capítulo 7, versículo 7 declara: "Pero en cuanto a mí, dirigiré mi mirada hacia el soberano. Aguardaré por el Dios de mi salvación. Mi Dios prestará oído a mi voz en jornadas marcadas por turbulencia, corrupción y el desmoronamiento de cimientos morales".
Miqueas 7:7 se convierte en una coordenada espiritual, una postura del centinela que rechaza desviar la mirada, que fija su visión hacia arriba cuando todo debajo está temblando. El evento misterioso de la voz de Jerusalén encarnó ese mismo clamor. Lo divino escucha, lo divino responde, lo divino confronta, y después existe Mateo capítulo 7 versículo 7. Solicita y te será concedido, busca y hallarás, golpea y te será abierto. Si el 7 simboliza consumación divina, entonces 7:7 se convierte en consumación duplicada, una invitación intensificada, un recordatorio de que el firmamento todavía se abre para aquellos que persisten, aquellos que continúan solicitando, aquellos que continúan buscando, aquellos que continúan golpeando incluso cuando el planeta se oscurece y se confunde. En otras palabras, la voz que descendió sobre Jerusalén no fue meramente una maravilla, fue una convocatoria, un llamado a examinarnos a nosotros mismos, un llamado a retornar, un llamado a buscar hasta que la respuesta arribe. Y esto únicamente está estableciendo el escenario para lo que la cifra 7 genuinamente significa en esta hora de estremecimiento. Observa que el visionario no alberga ningún tipo de duda, no insinúa ningún sí o y o pero o quizás, sino que lo proclama directamente como un hecho del cual está infalliblemente convencido. Mi Dios prestará oído a mi voz. Qué cosa tan bendita es que el descendiente de lo divino conoce y experimenta que esto es verdad. Donde quiera que fracase, triunfará en el trono. Si todos los demás oídos amistosos están clausurados, su amigo de amigos lo escuchará. Pierde tu confianza en el poder de la súplica y desconozco qué permanece para ti. Si te ves obligado a expresar mi Dios no me escuchará, si ese es el vocabulario de tu espíritu incrédulo, el tendón vulnerable está cortado y no puedes mantenerte con confianza, mucho menos correr con deleite. Con fe en la súplica, tienes los tesoros infinitos del firmamento a tu disposición. Pero si solicitas vacilante, encuentras esa advertencia verdadera. Quien vacila es como una ola del océano, impulsada con el viento y sacudida. Que ese individuo no piense que recibirá algo del soberano. Debes conocer con certeza absoluta que lo divino existe y que constituye el recompensador de aquellos que diligentemente lo buscan. ¿O no estarás entre aquellos a quienes el Padre busca para que lo adoren? Para ser fuerte en el soberano y en el poder de su fortaleza, debes ser fuerte sobre tus rodillas. Mi Dios prestará oído a mi voz. Es una sentencia que debes conocer de memoria. Es una cuestión muy amplia esa de que lo divino escuche la súplica de los mortales. Y requeriría un tiempo considerable para describir particularmente cuyas súplicas escuchará el soberano y qué súplicas escuchará y cómo es verdad que siempre escucha sin importar cuál sea su respuesta. Pero será algo mucho mejor si sin debate puedes expresar personalmente para ti mismo, que otros expresen lo que deseen y juzguen lo que les plazca en este asunto. Estoy persuadido por el Espíritu de toda gracia de que mi Dios prestará oído a mi voz. Si hasta donde a ti mismo concierne posees esta garantía, tus propios pies están sobre una roca y no necesitas preocuparte por la arena y el lodo. Esta garantía, mi Dios prestará oído a mi voz, es superior a toda la ayuda de mortales y una riqueza mayor que las minas de la India podrían proporcionarte. Deseo proclamar no solamente desde estas pocas palabras, sino también desde su conexión. La posición del texto en el libro sagrado es altamente instructiva. Que el autor del libro lo torne así. En este tiempo, intentaré articular en primer lugar sobre los resultados de la confianza en la súplica en los creyentes cuando pueden verdaderamente expresar mi Dios prestará oído a mi voz. Las mejores consecuencias surgirán de ello. Reflexiona sobre lo que les acontecerá. Para comenzar, en los peores tiempos, lo divino constituye su recurso. Al leer el capítulo contemplamos que los tiempos eran desesperados.
La nación se había tornado podrida completamente. El individuo virtuoso ha perecido de la tierra y no existe ninguno recto entre los mortales. La justicia era vendida abiertamente. Los sobornos eran aceptados sin vergüenza e incluso exigidos abiertamente. En los negocios, todos eran deshonestos. El mejor de ellos es como un espino. El más recto es más afilado que un seto de espinas. En la existencia doméstica no había confianza en amigo o esposo o esposa o hijo o hija. La tierra completa se había tornado corrupta. Y cuando el visionario la inspeccionó con lágrimas en sus ojos, no pudo contemplar nada digno de observación y clamó: por tanto, dirigiré mi mirada hacia el soberano. Aguardaré por el Dios de mi salvación. Mi Dios prestará oído a mi voz. Su convicción de que lo divino escucharía su súplica constituyó su consuelo final y lo condujo a clausurar sus ojos sobre el espectáculo del crimen universal y mirar hacia el firmamento, y únicamente hacia el firmamento. Cuando posees fe en la súplica, hallarás en la jornada nublada y oscura consolación al mirar hacia lo divino, quien es el sol bendito del cual una jornada más brillante provendrá. En lugar de ser superado por la duda, reunirás tu fe, que de otro modo podría haberse dispersado entre mortales, y la depositarás completamente sobre lo divino, quien todavía permanece verdadero y fiel y santo. Los mortales que poseen confianza en la súplica tienen encargos perpetuos en el trono, porque poseen tribulaciones abundantes en la maldad de los mortales, y buscan misericordias más abundantes del soberano. Si se encuentran en circunstancias estrechas, corren hacia su progenitor en el firmamento para solicitar que su pan diario les sea concedido. Y si disfrutan de abundancia con igual fervor, suplican que su abundancia sea santificada. En cualquier caso, el creyente posee razones abundantes para suplicar sin cesar. Si un mortal no tuviera confianza en la súplica, recurriría así a lo divino en los peores tiempos y en los mejores tiempos, buscaría liberación de cosas malignas y la consagración de cosas virtuosas. Pienso que no. Recurrimos a lo divino porque nos ordena hacerlo. Aceptamos su método de conceder bendiciones mediante la súplica porque concebimos la súplica como una porción del decreto divino. El mismo Dios que ordena conceder cierta bendición también ha ordenado que supliquemos por ella. No esperamos alterar la voluntad divina, pero creemos que nuestra súplica constituye una porción de ella. No es contrario a la predestinación que supliquemos, sino que es en sí misma una porción de ella. Como los eventos venideros proyectan sus sombras, así una misericordia venidera proyecta sobre nuestro núcleo un deseo de suplicar. Que yo deba suplicar constituye tanto el propósito divino como que la bendición solicitada llegue hacia mí. La palabra del soberano concerniente al creyente es: clamará hacia mí y yo le responderé. La providencia divina es así como una puerta de doble hoja. Nuestra súplica y el acto divino operan sobre la única bisagra del propósito eterno. Ahora, si un mortal no tuviera confianza en la súplica, no miraría hacia lo divino en tiempos oscuros. Estaría buscando en todas partes más una luz inferior que pudiera estar disponible. Si el oído del soberano es demasiado elevado, o él mismo es demasiado grandioso o demasiado remoto para que nuestras solicitudes sean de alguna utilidad, vayamos a la criatura. Debemos extraer de la cisterna si no podemos acceder a la fuente. ¿Qué más permanece? Si una apelación al más elevado y el mejor es absurda, ¿no nos dirige el sentido común a abandonarla y confiar en aquellos que nos escucharán? Sé que las Escrituras expresan: maldito es quien confía en el mortal y constituye la carne su brazo. Y esto me hace experimentar que debe existir un poder en confiar en lo divino. Hermanos, estamos en una situación maligna si verdaderamente la súplica es una mera formalidad, pero no necesitamos caer en desesperación, porque no estamos en tal condición. No necesitamos correr hacia santos o ángeles o amigos.
porque verdaderamente existe un Dios que escucha la súplica. Los santos en todas las épocas han tornado sus ojos hacia el soberano, su Dios, y no puedo concebirlos como necios. Y sin embargo, ¿qué más necio que mirar hacia un Dios que no puede contemplar la mirada de fe, ni escuchar la voz de súplica, ni de ninguna manera prácticamente simpatizar con la confianza de sus adoradores? Amados, miramos hacia el soberano en todos los tiempos, porque quien fabricó el ojo ciertamente puede contemplar, y quien fabricó el oído aseguradamente puede escuchar, y quien nos ha ordenado suplicar no fracasará en considerarnos. Yo por mi parte, por esta razón, solemnemente declaro: por tanto, dirigiré mi mirada hacia el soberano. Otra bendición que derivamos de la certeza de que lo divino escucha nuestra súplica es que nuestros ojos son conducidos a mirar hacia lo divino con esperanza. No únicamente nos tornamos hacia el soberano porque no tenemos otro recurso, sino porque miramos hacia él con expectativa jubilosa. El visionario expresa: por tanto, dirigiré mi mirada hacia el soberano, aguardaré por el Dios de mi salvación. Contemplamos a nuestro Dios no como una esperanza abandonada, sino como la fuente segura de salvación hacia nosotros. Muchas cosas nos son arrebatadas, pero la esperanza permanece eternamente en la caja, que no es aquella de Pandora, sino de Jehová. Constituye una de las mejores de nuestras bendiciones, que a través de la paciencia y consuelo de las Escrituras podamos poseer esperanza. Nuestro Dios es denominado el Dios de esperanza. Poseemos esperanza de que lo divino escuchará, porque es Jehová, el Yo Soy. Conocemos que existe y que está a la altura de todas las emergencias, sean cuales sean. Incluso en la muerte expresamos: ahora soberano, que aguardo. Mi esperanza está en ti. Cuando no podemos contemplar ningún otro fundamento para esperanza, hallamos buen anclaje en la garantía del soberano. De modo que clamamos: alma mía, aguarda únicamente en lo divino, porque mi expectativa proviene de él. Es quien tan frecuentemente ha forjado liberaciones para su pueblo suplicante, que buscamos su misericordia como mortales que vigilan por la mañana. No constituye algo pequeño mantener la esperanza viva en el pecho humano. Constituye la más terrible de las calamidades cuando expira. De donde el auto elimin, continúo exactamente desde donde me detuve. Acción, el salto hacia la ola oscura, o la herida carmesí que libera un alma. ¿No son esas puertas de muerte sombría abiertas cuando la esperanza vuela lejos? ¿De dónde esa apatía, ese letargo, esa ausencia de energía, ese permitir que las cosas se deslicen hacia la ruina? Es porque la esperanza ha abandonado el timón y la embarcación es arrastrada sobre las rocas. Extermina la esperanza en un mortal y habrás exterminado el mejor ser del individuo. El espíritu de un mortal sostendrá su debilidad, pero un espíritu herido, ¿quién puede soportarlo? Ahora, una convicción firme de que lo divino escuchará la súplica constituye un salvavidas para una esperanza que se hunde. No se rendirá completamente quien cree que su Dios lo escuchará. No puede ser conducido a la desesperación, mientras el asiento de misericordia continúa siendo una fuente de esperanza y permanece en posesión de su razón. Lo escucharás argumentar consigo mismo: ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Y por qué estás inquieta dentro de mí? Espera en lo divino, porque todavía lo alabaré, quien constituye la salud de mi semblante y mi Dios. Seguramente estas son dos bendiciones selectas: ser capacitado para mirar siempre hacia lo divino y mirar hacia Él eternamente con esperanza. Pero avanzamos más lejos. Una convicción plena de la certeza de que lo divino escuchará nuestras súplicas nos ayuda a aguardar con paciencia. Aguardaré por el Dios de mi salvación. Puede que no me responda hoy, pero me escuchará. El mañana puede que no traiga la liberación esperada, pero arribará. Aunque la visión se demore, aguardaré por ella, porque arribará, y según el cálculo de la sabiduría infinita, realmente no se retrasará.
Grande es la puntualidad del Dios viviente. Jamás está adelantado a su tiempo, pero jamás está retrasado. No únicamente está presente cuando lo necesitamos, sino que lo hallamos, una ayuda muy presente en la tribulación. Hallamos que es beneficioso aguardar porque no tenemos temor de ser decepcionados. Una convicción plena de que la súplica será escuchada nos hace sentarnos, incluso con Job, en el montículo de estiércol y bendecir al soberano quien ha arrebatado lo que anteriormente concedió. Nos capacita para fortalecernos en el lecho del languidecimiento y cantar con Jacob: oh soberano, aguardo tu salvación. Nos capacita con David para alentarnos en el soberano en medio de las cenizas de nuestro Siclag. Nos ayuda a avanzar con Jeremías hacia el calabozo profundo y sin embargo expresar: el soberano es benévolo hacia aquellos que aguardan por él, hacia el alma que lo busca. Nos capacita para tener esperanza con Jonás, cuando todas las esperanzas parecen extintas, hasta que finalmente damos testimonio. Desde el vientre del abismo clamé y escuchaste mi voz. En todas las dificultades y bajo toda oposición, estaremos capacitados para soportar con paciencia la voluntad del sobeño si permanecemos firmes en la garantía de que la súplica es escuchada por el soberano. Frecuentemente repito la tonada de Ralph Erskine: soy escuchado cuando respondido pronto o tarde. Sí, escuchado cuando ninguna respuesta obtengo. Soy amablemente respondido cuando rehusado y tratado bien cuando duramente usado. Es así. Ninguna cosa virtuosa retendrá el soberano de aquellos que caminan rectamente. Y por tanto, si una respuesta a la súplica es retenida, es porque lo que buscamos no era para nuestro bien real. Una negación plana en forma puede constituir una concesión plena en esencia, ya que todas nuestras súplicas están comprendidas en hágase tu voluntad. Y este es el correctivo permanente para todo lo que solicitamos erróneamente. Si entonces en la súplica no obtenemos nuestra voluntad de lo divino de una manera, sin embargo, la obtendremos de otra, porque perpetuamente en las profundidades más íntimas de nuestra alma estamos suplicando, no obstante, no como yo deseo, sino como tú deseas. El soberano nos concederá lo que solicitamos o ejecutará alguna cosa mejor para nosotros. Cree en la súplica con una tenacidad que nada puede remover. Mantente firme en que Él te escucha y no seas estremecido. Espera contra esperanza y aguarda hasta el extremo máximo del aguardar. No poseas una fe pretendida y falsa en ella, sino permite que la convicción sólida, solemne e inamovible de tu alma más íntima sea: mi Dios prestará oído a mi voz. Si ahora avanzas al versículo que prosigue al texto, obtendrás otra serie de pensamientos mostrando el resultado de una convicción asegurada de que lo divino escucha la súplica. Observa que nos proporciona una respuesta para nuestros adversarios. No te regocijes contra mí, oh enemigo mío, mi Dios prestará oído a mi voz. El adversario me ha contemplado caer y se ha apresurado a colocar su pie sobre mí, pero no yazgo allí en desesperación, entregándome para ser destruido por él, porque mi Dios prestará oído a mi voz. Cuán valientemente podemos ridiculizar la burla y verter escarnio sobre los burladores, incluso cuando están en su magnificencia. Cuando creemos firmemente que el soberano escucha la súplica, calculan que estamos derrotados, que no tenemos a nadie para abogar nuestra causa, que jamás seremos escuchados nuevamente, y poseen formas muy ingeniosas de comunicarnos estas persuasiones crueles suyas. Les respondemos declarando audazmente que nuestro progenitor celestial ha escuchado nuestros clamores y que antes de mucho tiempo tornará esto transparente, incluso para nuestros adversarios. Entonces, mi enemigo lo contemplará y vergüenza la cubrirá quien me expresó: ¿dónde está el soberano tu Dios? Combatimos una batalla de aguardar. Fabio salvó Roma aguardando, y nosotros también somos salvados por la esperanza que aguarda sobre el soberano
y espera el tiempo de la garantía fiel. El santo no es ningún César, quien presuntuosamente inscribe Veni, Vidi, Vinci, pero sus despachos están inscritos con la pluma de la paciencia, y aquí está uno de ellos. Aguardo por el soberano, mi alma aguarda, y en su palabra espero. Somos de la tribu de Gad, de quien está inscrito. Una tropa lo superará, pero él superará al final. Alentadora es esa garantía. Aunque caiga, no será completamente derribado, porque el soberano lo sostiene con su mano. Nuestros adversarios harían mejor en no reír hasta que el asunto haya concluido. Todavía poseemos un arma en reserva con la cual no hemos terminado todavía. Esa arma es la súplica. Respondemos a sus gritos de victoria con esta única sentencia: mi Dios prestará oído a mi voz. Las tablas todavía serán tornado, el pisoteador será pisoteado y la cautividad misma conducida cautiva. Podemos tener que aguardar extensamente antes de que el soberano asuma la disputa de su pacto, pero vengará a su propio pueblo elegido que clama jornada y noche hacia él, aunque soporte extensamente con ellos. En cuanto a mí, mi núcleo está tranquilo bajo la contumelia que proviene de defender la verdad propia del soberano, porque me justificará antes de mucho tiempo. Y si no lo ejecutara rápidamente, sin embargo lo ejecutará finalmente. Sí, estoy contento de aguardar incluso hasta después de la muerte, porque conozco que mi justificador vive, y que aunque después de mi piel los gusanos devoren este cuerpo, sin embargo, mi soberano me vindicará, y a todos los demás que han sido fieles a su verdad. Pero ¿dónde estaría nuestra paciencia bajo la derrota? ¿Dónde nuestra respuesta al adversario si no estuviéramos seguros de que más allá de toda duda, lo divino escuchará la súplica? Hemos depositado nuestro caso en sus manos, y ahora permanecemos inmutables por el sarcasmo y el ridículo, porque nuestra causa está segura en la custodia del Eterno. Burla todavía, tú, dudoso filosófico. Mi Dios prestará oído a mi voz. Nuevamente, nuestra confianza en un Dios que escucha la súplica nos sostiene con la perspectiva brillante de ascender cuando estamos abatidos. ¿Qué expresa el visionario? No te regocijes contra mí, oh enemigo mío, cuando caiga, ascenderé. ¿Qué si he resbalado? ¿Qué si a través de la presión del dolor y la tristeza mis espíritus se han hundido dentro de mí? ¿Qué si soy un mortal quebrado y aplastado? Sin embargo, puedo suplicar y suplico, y mi Dios prestará oído a mi voz. Por tanto, ascenderé nuevamente, oh pensamiento bendito. El seguidor puede caer muy bajo, pero debajo de él están los brazos eternos. Ya que esos brazos están debajo, detendrán la caída y nos levantarán de ella. Ascenderemos. Cuán elevado ese ascenso, ¿quién puede comunicar? Incluso si caemos en la tumba, bendito sea lo divino, no podemos caer más bajo. Y entonces arriba el ascenso de entre los muertos, el ascenso hacia el trono, hace que mi espíritu salte dentro de mí, reflexionar cómo esta convicción de que lo divino escucha la súplica engendra en nosotros la certeza jubilosa de que no podemos ser abandonados en el polvo, sino que debemos ascender y sacudirnos y vestirnos con nuestra vestimenta hermosa. El Dios que ha garantizado escucharnos nos traerá nuevamente desde Basán. Sí, nos traerá ascendiendo nuevamente desde las profundidades del océano. Nuestros abatimientos son temporales, nuestros ascensos son eternos. Retornaremos con canto y gozo eterno estará sobre nuestras cabezas. La fe nos establece suplicando, y suplicar establece todo el firmamento trabajando para extraernos del pozo y establecernos en lo alto. Una convicción firme de que el soberano escucha la súplica proporciona al alma confianza de que la luminosidad arribará hacia ella. El visionario expresa: cuando me siente en oscuridad, el soberano será una luminosidad hacia mí. Esta expectativa deliciosa brota de esa pequeña palabra: mi Dios prestará oído a mi voz. Si estoy sumergido en oscuridad, todavía suplicaré. Y como el soberano me escuchará,
me proporcionará luminosidad. La súplica ilumina velas donde no existen ninguna. Los gemidos de Israel oprimido, aunque apenas eran súplicas, sin embargo, finalizaron la larga oscuridad de su esclavitud egipcia. Pedro yace en la oscuridad, atado con cadenas, pero la congregación está suplicando por él en la casa de la señora Marcos, y súbitamente una luminosidad resplandece en el calabozo. Un ángel lo despierta con un contacto en el costado y lo conduce hacia la calle, hacia su propia compañía. Mi Dios, mi luminosidad. No puede ser que un seguidor esté en la oscuridad y tenga a su Dios con él. Porque si su Dios está con él, debe existir luminosidad alrededor de él. Gozo y consuelo deben brotar en la miseria más estéril si conocemos cómo suplicar. El desierto se regocijará y florecerá como la rosa si los pies de súplica lo tocan. Dijeron que donde caía el pie del tártaro, la hierba se marchitaba, pero podemos expresar que donde la rodilla del creyente contacta, todo se torna fructífero. Que lo divino nos mantenga en esta convicción, porque expreso nuevamente, si esto se extingue, todo se extingue. Si no existe más poder en la súplica, la espiritualidad es o una nulidad, o una mera pieza de fanatismo, o un engaño sacerdotal. Si la respuesta de lo divino a la súplica es solamente una ensoñación idólatra, ¿dónde estamos? Pobres descendientes solitarios, clamando en la oscuridad hacia un progenitor que no puede escucharnos. Pobres descendientes propensos a enredarnos en la terrible maquinaria de eventos y a ser girados alrededor y aplastados por ella, ya que ninguna mano paterna se extenderá para rescatarnos. Parque en el desierto fue refrescado por la vista de un fragmento de musgo, porque le comunicó que lo divino estaba próximo. Pero todo esto constituyó un error sobre la teoría moderna, porque lo divino, o puede que no, no puede, o no interpondrá en respuesta al clamor de sus descendientes. El reinado de ley es proclamado, pero el legislador es empujado más allá de nuestro alcance. Clamamos, pero no escucha. Ninguno excepto fanáticos anticuados pueden imaginar que lo ejecuta, o si quizás escucha, es una posibilidad todavía mayor que responda. Así expresan, si la súplica parece ser respondida, es una mera coincidencia, un accidente afortunado que complace la mente piadosa. Estoy hastiado de repetir tal charla cruel. Hermanos, conocemos mejor. Estamos tan seguros de la ley, de que nuestro Dios escucha la súplica. Estamos cada uno personalmente tan seguros de que mi Dios prestará oído a mi voz, como estamos seguros de que la ley de gravitación vincula la materia en su sitio. Poseemos una providencia personal, un Dios personal y un Dios personal escuchando nuestras súplicas. Y estamos persuadidos, por tanto, de que todas las cosas deben operar conjuntamente para bien y debemos emerger de la oscuridad, y que incluso en la oscuridad el soberano será una luminosidad alrededor de nosotros. Esto sostiene nuestros espíritus bajo la presión más grande y nos proporciona cantos en la noche. Todos estos son los resultados de sostener firmemente la doctrina de la súplica efectual, y para nosotros resultados excelentísimos son. De esto paso en segundo lugar a notar la razón para la gran confianza que los creyentes exhiben en el asunto de la súplica. No hablan sin razón cuando expresan: mi Dios prestará oído a mi voz. Creemos primero y principalmente debido al garantizador fiel, el carácter del soberano Dios, quien ha garantizado responder la súplica, la veracidad del sobeño Cristo, quien ha expresado: si solicitas algo en mi nombre, lo ejecutaré, y la sabiduría del Espíritu Santo, quien indica la súplica. En una palabra, el carácter de lo divino mismo nos constriñe a confiar en su palabra sin una duda. Está declarado repetidamente en las Escrituras, inspiradas de verdad, que quien busca halla y a quien golpea le será abierto. Poseemos el mandato: solicita y te será concedido. Se nos comunica que los mortales deben siempre suplicar y no desmayar. Se nos asegura que la súplica efectual ferviente de un mortal recto vale mucho.
Sí, no únicamente se nos comunica esto, sino que lo tenemos establecido ante nosotros en instancias reales como Elías, Abraham, Moisés, David, Daniel y multitudes de otros. Constituye un asunto de pacto con lo divino que escuchará las súplicas de sus descendientes, clamará hacia mí y le responderé, es la garantía divina. Es el soberano fiel, es verdadero. Únicamente obtengamos una réplica a esas dos cuestiones y el asunto está zanjado. ¿Es el mismo Dios que en épocas anteriores? ¿Mantendrá su palabra como en tiempos antiguos? Poseemos solamente una forma de respuesta a estas interrogantes. Él es Jehová y no muta. Preferiría poseer una pequeña garantía en el rincón de las Escrituras para sostener mi fe que tener todas las filosofías de individuos científicos para sostener mi opinión. La historia de la filosofía es, en resumen, la historia de necios. Todos los conjuntos de filósofos que han vivido todavía han sido más exitosos en contradecir a aquellos que arribaron antes de ellos que en cualquier otra cosa. Es beneficioso cuando los descendientes de Amón y Moab se levantan contra los habitantes del monte Seir completamente para masacrar y destruirlos. Los adversarios de lo divino son virtuosos en el negocio de destruirse mutuamente. Dentro de pocos años, los evolucionistas serán despedazados por algunos nuevos soñadores. Los filósofos reinantes del periodo presente poseen en ellos tanto de la vitalidad de la locura que serán un sujeto perpetuo de desprecio. Y me atrevo a profetizar que antes de que mi cabeza yazca en la tumba, apenas habrá un individuo notable restante quien no se haya lavado las manos de la teoría presente. Lo que se instruye hoy como una certeza por sabios, pronto habrá sido tan refutado como para ser pisoteado como el lodo en las calles. La verdad del soberano vive y reina, pero las invenciones del mortal son solamente por una hora. No soy profeta ni descendiente de profeta, pero como he vivido para contemplar cambios maravillosos en los dogmas de la filosofía, espero contemplar todavía más. Contempla cómo han cambiado. Solían comunicarnos que la depravación natural de nuestra especie constituía un mito. Burlaban la idea de que nacimos en transgresión y declaraban con sentimiento simulado que cada bebé querido era perfecto. Ahora, ¿qué nos comunican? Que si no heredamos la transgresión original de Adán o cualquier otro mortal precedente, sin embargo, poseemos sobre nosotros los resultados, hereditar continuo y completo todo el contenido restante. Ios de las transgresiones de las ostras primigenias u otras criaturas de las cuales hemos ascendido o descendido. Portamos en nuestros cuerpos, si no en nuestras almas, los efectos de todas las travesuras de los simios, cuyo futuro nos fue legado por evolución. Esta insensatez debe ser recibida por sociedades eruditas con paciencia y aceptada por nosotros con reverencia, mientras las declaraciones simples de la Escritura Sagrada son consideradas como míticas o increíbles. Únicamente menciono esta necedad por el motivo de mostrar que los oponentes de la palabra divina constantemente cambian sus posiciones como arenas movedizas en la desembocadura de un río, pero son igualmente peligrosos cualquiera sea la posición que ocupen. En el anuncio de la herencia, el pensamiento filosófico se ha privado de todo poder para objetar a la doctrina bíblica de la transgresión original. Esto no tiene consecuencia para nosotros que no nos preocupamos por sus objeciones, pero debería constituir algún tipo de insinuación para ellos. Según pensadores modernos, lo que es verdadero el lunes puede ser falso el martes, y lo que es cierto el miércoles puede constituir nuestro deber dudar el jueves, y así sucesivamente. Mundo sin término.
Cada cambio de la luna contempla un cambio en la enseñanza de la nueva teología. Una hipótesis robusta en los tiempos antiguos servía a un mortal como caballo de juguete durante 20 años. Pero actualmente sus pencos lamentables apenas duran 20 meses. No expresé bien que la garantía más pequeña de lo divino vale más que todo lo que jamás ha sido instruido o jamás será instruido por filósofos escépticos y teólogos especulativos. Que lo divino sea verdadero, pero cada mortal un mentiroso. Cualquiera sea la verdad en ciencia, lo divino es verdadero, y sobre su garantía construimos nuestra confianza. Desconfiaremos del testimonio de todos los mortales y ángeles, pero no nos atrevemos a desconfiar del soberano. Me siento avergonzado de agregar algo a la primera razón abrumadora para la fe, porque eso es suficiente y más que suficiente. Sin embargo, ya que la fe es tan frecuentemente débil, podemos depositar debajo de ella otro soporte. Creemos en el poder de la súplica debido a nuestra experiencia pasada. Ciertos de nosotros no podríamos expresar menos que «mi Dios prestará oído a mi voz», porque si lo hiciéramos, seríamos traidores al testimonio de nuestras existencias. No tornaré esto en una reunión de experiencia. Pero si lo hiciera, ¿qué testimonios podríamos producir de súplicas respondidas? No citaré siquiera una selección de las muchas respuestas grandes y especiales que he recibido personalmente, pero todos los santos de lo divino son uno en su testimonio sobre este punto. Me tomo la libertad de expresar que los individuos suplicantes son como regla individuos tan honestos y veraces como aquellos caballeros que niegan la virtud de la súplica. Bien, estos mortales, yo mismo entre ellos, solemnemente depositamos que lo divino ha escuchado y respondido nuestras súplicas, y no expresamos esto en momentos de fanatismo cuando estamos elaborados hacia un delirio de devoción, sino lo aseveramos sobriamente como un asunto simple de hecho. Si estuviéramos a punto de expirar, aseveraríamos esto con mayor fervor todavía. Es verdadero para nosotros como ante lo divino. Sobre esta declaración de que lo divino ha escuchado y respondido nuestras súplicas, estamos preparados para hablar tan positivamente, solemnemente y deliberadamente como si pensáramos correcto invocar a lo divino como testigo mediante un juramento. No estamos, por tanto, preparados para que nuestro testimonio sea sumariamente desestimado como sin valor. Reclamamos como mortales el derecho a ser creídos. En cualquier caso, nos aferraremos a hechos que hemos experimentado nosotros mismos y a la verdad que prueban. Y si somos ridiculizados por hacerlo así, lo soportaremos con ecuanimidad. Cuando el filósofo expresó que no existía tal cosa como materia, quien hirió su cabeza contra un poste quedó convencido de lo contrario. Y cuando otro gran teórico expresó que no existía tal cosa como mente, quien había sido destrozado por la tristeza no pudo ser convertido a la opinión. Es difícil argumentar contra nuestra experiencia y conciencia. Estamos endurecidos por casos. El proverbio criollo expresa: cuando el mosquito intentó picar al caimán, desperdició su tiempo. Y el caso es muy semejante cuando los infieles tratan con nosotros. Sería necesario convencernos de que los hechos no son hechos, que las liberaciones de tribulación no fueron liberaciones, que los suministros de necesidades no fueron suministros. Estoy preparado para descreer mis ojos, porque frecuentemente me han engañado. Estoy preparado para desacreditar mis oídos, porque me han conducido erróneamente. Pero no puedo descreer mi experiencia personal, especialmente cuando no consiste de unos pocos incidentes dispersos, sino de una cadena de hechos. El soberano ha escuchado mi voz cuando he clamado hacia él. Y esto lo conozco tan ciertamente como conozco que he vivido sobre esta tierra. Por tanto, creo que mi Dios prestará oído a mi voz en el presente y en el futuro. Amados, estamos seguros de que lo divino nos escuchará porque poseemos hacia lo divino un sentido de filiación.
Él es nuestro progenitor y lo conocemos. De ahí argumentamos que si nosotros, siendo malignos, sabemos cómo proporcionar dones virtuosos a nuestros descendientes, Él también nos proporcionará lo que necesitamos de sus manos si clamamos hacia Él. Concerniente a esto, no necesito argumentar. Concedida la paternidad divina, debe escuchar la súplica. Niega que es tu progenitor y no expreso que te escuchará. Además, creemos en el poder de la súplica creyente debido a la prevalencia de nuestro intercesor. Cristo Jesús mismo está abogando por nosotros en la presencia de lo divino. Ha ingresado al firmamento con el propósito de que pudiera representar a su pueblo en el trono de gracia y abogar su causa. Y nunca podemos imaginar que como nuestro gran sumo oficiante aceptado del progenitor, aboga en vano. Cuando solicitamos en su nombre y establecemos su sello a nuestras peticiones, debemos ganar nuestra demanda. Estamos obligados a estar tan ciertos de esto como de la existencia continuada y el mérito ilimitado de nuestro soberano. Nuestra súplica está respaldada y endosada por su nombre adorable, y esto la torna completamente otra cosa que si fuera la mera solicitud de un mortal transgresivo. Debe ser escuchada. Jesús, cuando asumes mi caso, mi Dios prestará oído a mi voz. Además, poseemos guía en la súplica, porque el Espíritu Santo nos instruye cómo suplicar. Lo divino mismo deposita deseos aceptables en nuestros núcleos y nos hace conocer lo que deberíamos suplicar como deberíamos. Y seguramente tales súplicas no pueden quedar sin respuesta. Suplicamos ser ayudados a superar la transgresión, y este deseo fue implantado en nosotros por el Espíritu virtuoso. ¿No será concedido? Solicitamos ser tornados santos y ser capacitados para magnificar a lo divino. Seguramente lo divino no implantó tales deseos en nosotros para burlarse de nosotros, proporcionándonos aspiraciones que jamás intentó cumplir. Tornarnos hambrientos y sedientos después de bendiciones que no podía o no concedería sería atormentarnos antes de nuestro tiempo. Y esto no podemos imputarlo a lo divino. La conducción del Espíritu que nos induce a suplicar no es ningún fuego fatuo danzante. El fuego fatuo ascendiendo desde el pantano de la superstición, conduciéndonos al fanatismo, sino que es una luminosidad transparente y segura que jamás ha sido seguida por ningún mortal sin guiarlo hacia paz y seguridad. ¿Ha sufrido alguno de ustedes alguna vez injuria mediante la súplica? ¿Se levantó alguna vez de sus rodillas un mortal peor por abogar con lo divino? ¿Se alejó alguna vez de una compañía de mortales abogadores fieles y experimentó que estaba moralmente rebajado por unirse en sus devociones? Estoy seguro de que jamás lo hizo. Si algo lo ha ayudado a combatir contra la transgresión y a soportar las cargas de la existencia, ha sido este acercamiento a lo divino. Por tanto, los insto por el efecto santo de la súplica a creer que está entre las cosas honestas y verdaderas. Tal cosa santa implantada en ustedes por lo divino mismo no puede constituir una hierba mala que él arrancará y arrojará sobre el muro del jardín con desprecio. Lo divino jamás nos ha instruido la súplica para que pudiera constituir una imposición sobre nuestra credulidad y un deporte para su inteligencia suprema. Tal sugerencia es blasfemia simple y la mencionamos con aborrecimiento. Ese ejercicio bendito en el cual poseo una comunión santificadora y elevadora con el Eterno no puede constituir un fracaso. Aseguradamente mi Dios prestará oído a mi voz. Concluyo con un tercer encabezado. Consideremos ahora el ejercicio de esta confianza en la súplica. Les he mostrado los resultados de esta confianza y algunas pocas de las razones para ella. Ahora contemplemos dónde nos conduce el ejercicio de esta confianza. ¿Qué estamos ejecutando cuando llevamos esta garantía a la acción?
Nuestra confianza de que el soberano escucha la súplica se contempla en nuestro mirar hacia Él primero y principalmente en todos los tiempos. Para nuestra salvación eterna, miramos únicamente hacia lo divino, aceptando ese sistema divino en el cual, mediante agua y mediante sangre, somos salvados de la transgresión a través de la fe. Nuestra confianza no yace en nuestras propias resoluciones o virtud moral o logros espirituales, sino en aquel hacia quien clamamos en súplica: «Sosténme y estaré seguro». Estamos contentos de la ayuda de amigos en asuntos menores, pero incluso allí nuestro primer recurso es hacia nuestro Dios en el firmamento, porque cada uno experimentamos que esto constituye nuestra defensa principal. Mi Dios prestará oído a mi voz. Esto nos conduce también a asegurar que lo divino es nuestro. Vivimos apropiando a nuestro Dios para nosotros mismos. Podemos sin terror contemplar nuestra propiedad disminuir y nuestros amigos desertarnos y nuestros parientes más queridos transcurrir. Pero sería horror verdaderamente si perdiéramos a nuestro Dios y ya no pudiéramos expresar «mi Dios». Otros pueden seleccionar lo que les plazca como el objeto de la selección principal de su núcleo. Pero no rendiremos ningún homenaje del alma a ninguno, excepto Jehová. Este Dios es nuestro Dios por siempre y eternamente. Como el Dios de otro mortal, no puedo reposar en él. Pero como mi Dios, estoy asegurado de que me escuchará. Así somos impulsados por nuestra confianza en la súplica a aferrarlo a nuestra alma con ganchos de acero, a expresar: «Mi Dios es nuestro firmamento debajo». Esto también nos impulsa realmente a suplicar. Ya que lo divino nos escuchará, suplicaremos hacia Él y lo ejecutamos. Poseemos muchas transgresiones en referencia a la súplica, nuestra pereza en súplica y nuestra incredulidad concerniente a la súplica, nuestros crímenes por los cuales deberíamos cubrir nuestros semblantes con vergüenza. Pero cuando caminamos con lo divino correctamente, cuando mantenemos sus ordenanzas y permanecemos en su amor, entonces nos proporciona existencia, gozo y poder en la súplica, y entonces nos tornamos conscientes de éxito en el trono. Ese poder siendo otorgado sobre nosotros, arribamos a suplicar tan naturalmente como un descendiente clama. Deberíamos poseer tiempos establecidos para súplica privada. Es sumamente saludable que lo tengamos, pero cuestiono si nuestras mejores súplicas no son aquellas que son completamente irrespectivas de tiempo y estación. Cuando un mortal no suplica porque son las 7 de la mañana, sino porque posee una necesidad apremiante. Cuando no suplica porque es tiempo de ir a la cama, sino porque se siente atraído a hablar con lo divino, entonces suplica verdaderamente. Cuando un mortal posee una confianza constante en la prevalencia de la súplica, se desliza lejos de un negocio intentante para buscar guía y soporte. El abogador confiado, cuando camina a la calle gimiendo en espíritu, torna conocido su deseo al Altísimo. Quizás la calle comercial ha sido un santuario para algunos de ustedes y su tienda ha sido un templo. La súplica más viviente brota naturalmente del núcleo hinchado y no arriba debido al tiempo. He escuchado de un ministro quien depositó en el margen de sus manuscritos de sermones: «Clama aquí», y en otro sitio: «Aquí, levanta tus ojos». Debe constituir predicación muy terrible cuando la emoción es fabricada bajo pedido. Y lo mismo es verdadero de suplicar. El temor es que no deberías realmente suplicar cuando el cronómetro expresa: «Ahora suplica». Mantén el reloj del alma en tiempo exacto, con el cronómetro sobre la repisa de la chimenea. Por tanto, pienso que la súplica más viviente es aquella que arriba mediante el movimiento del Espíritu Divino, precisamente en ese tiempo, cuando es más de todo requerido. Supliquemos. Es, sin embargo, una voz que jamás es fuera de estación. ¿Cuándo sería inadecuado que tal exhortación fuera proporcionada? ¿Cuándo no sería provechoso suplicar? El soberano está siempre dispuesto. Por tanto, estemos siempre suplicando en una forma u otra. Supliquemos.
sin importar cuál pueda ser la tribulación, sin importar cuál el gozo, sin importar cuál la compañía, suplica sin cesar, porque siempre es verdadero. Mi Dios prestará oído a mi voz. Conocen cómo se expresó de un mortal santo mientras caminaba las calles. Allí va el mortal que puede poseer cualquier cosa de lo divino que le plazca solicitar. Este es el secreto de una existencia grandiosa. Fracasa aquí y fracasas en todas partes. Prospera en el monte con tus manos elevadas y Amalek en el valle no tiene consecuencia. Pero ¿cómo podemos poseer este poder si no poseemos la confianza incuestionable de que si solicitamos algo según su voluntad, nos escucha? Hermanos, para ser fuertes y felices, deletrea estas palabras. Mi Dios prestará oído a mi voz hasta que puedas expresarlas con tu alma completa. En cuanto a ustedes, almas pobres, que no pueden expresar mi Dios, les comunicaré que no pueden suplicar. Lejos de ello, si poseen un deseo de suplicar, alienten ese deseo, pero cuiden que sea súplica y no una mera formalidad. Que su núcleo ascienda hacia aquel quien les expresa. Busquen al soberano mientras puede ser hallado. En lugar de comunicarles que no supliquen, los dirigiría como suplicar. Poseen necesidad primero de tener un Dios hacia quien suplicar, porque hasta entonces no pueden expresar. Mi Dios prestará oído a mi voz. Lo divino únicamente puede ser el tuyo en el sentido salvador, mediante que el Mesías sea tuyo. El Mesías expresa: ningún mortal arriba al progenitor sino mediante mí. Lo divino se torna nuestro Dios mediante fe, que lo apropia como está revelado en su descendiente Cristo Jesús. Mira hacia el Mesías, porque Él es el asiento de misericordia, y así el camino hacia lo divino en súplica. El evangelio que hemos proclamado hacia ustedes no es súplica, sino cree. Cree en el soberano Cristo Jesús y serás salvado. Entonces, siendo salvado, estarás capacitado para suplicar con garantía de prevalecer arriba a lo divino mediante la sangre del Mesías, y así la súplica de un transgresor será escuchada. La súplica es el aliento vital de cada mortal, salvado incluso como la fe es la sangre vital de su alma. En este momento, arriba a lo divino mediante Cristo Jesús. Eres un transgresor condenado por transgresión. El Mesías arribó al planeta para salvar transgresores. Acepta al Salvador, confía tu alma con Él y solicita que por su causa puedas poseer el don gratuito de existencia eterna. Eres un transgresor vacío, pobre, desnudo y miserable. Toma al soberano Mesías en toda su plenitud y bendición para ser tuyo eternamente. Y entonces el Dios grandioso inclinará su oído hacia ti, incluso hacia ti. Y tú también serás numerado con aquellos que poseen poder con lo divino. Aquí en este sitio te encargo, clama: Dios, muestra compasión hacia mí, un transgresor. Que esa solicitud sea ofrecida silenciosamente, incluso si no te atreves a levantar tu ojo hacia el firmamento. Arriba, hermanos, ofrezcámosla todos, y entonces arribará hacia cada uno de nosotros una justificación mucho más dulce y más amplia que si debiéramos mantenernos alejados de transgresores y expresar: Dios, te agradezco que no soy como otros mortales. Oh, mi soberano, escucha esta mi súplica. Que aquellos que escuchan o leen este sermón puedan ser capacitados para expresar, incluso como tu servidor indigno muy audazmente expresa: mi Dios prestará oído a mi voz. Concédelo, te suplico, por causa del Mesías. Amén. Permíteme mostrarte. Como castigo por sus transgresiones, los descendientes de Israel fueron llevados cautivos hacia Babilonia y permanecieron allí 70 años. Cuando los 70 años, sin embargo, expiraron, el soberano, leemos, agitó el espíritu de Ciro, monarca de Persia, que ejecutó una proclamación a través de todo su reino y la depositó también en escritura, expresando: el soberano, el Dios del firmamento, me ha proporcionado todos los reinos de la tierra. Me ha designado para construirle un santuario en Jerusalén, en la tierra de Judá.
Todos ustedes, que son su pueblo, pueden retornar a Jerusalén en Judá para reconstruir este santuario del soberano, el Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3. En obediencia a este edicto, muchos de los descendientes de Israel abandonaron Babilonia para retornar a la tierra de sus progenitores y a Jerusalén, su residencia amada. Y una de las primeras cosas que ejecutaron después de haber establecido el altar sobre su base, Esdras 3:3, fue comenzar a reconstruir el santuario del soberano que había sido depositado en ruinas por Nabucodonosor. Poseemos un relato de la depositación del cimiento que no necesito ingresar en el libro de Esdras 3:8 a 13. Donde hallamos que Zorobabel, quien era la cabeza temporal, y Josué, quien era la cabeza espiritual, uno siendo el príncipe y el otro el sumo oficiante, establecieron adelante la labor de la casa del soberano. Y reunimos de Zacarías 4:9 que las manos de Zorobabel en particular depositaron la piedra fundamental, él siendo el gobernador de Judá y el descendiente lineal de David, y así un tipo del soberano Mesías. Pero apenas fue el cimiento del santuario depositado que dificultades surgieron concerniente a su consumación. Los adversarios de Judá, cuando su oferta de tornarse cosocios y cotrabajadores fue rehusada por Zorobabel y Josué, contrataron consejeros contra ellos para frustrar su propósito durante varios reinados y escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y Jerusalén al monarca Artajerjes, quejándose de que estaban ascendiendo la metrópoli rebelde y la mala una vez más. Y si triunfaban en establecer las murallas nuevamente, no habría más impuesto o tributo pagado a los monarcas de Babilonia. En consecuencia de estos obstáculos, durante 13 o 14 años, estuvo la construcción del santuario muy impedida. Y durante la porción posterior de ese periodo completamente suspendida, pero al término de este periodo de 14 años, el soberano levantó dos visionarios, Ageo y Zacarías, con el objeto de agitar los espíritus del pueblo para avanzar con la construcción del santuario a pesar de toda la oposición ejecutada contra ella, como hallamos Esdras 5:1-2. En ese tiempo, los visionarios Ageo y Zacarías, descendiente de Ido, profetizaron en el nombre del Dios de Israel hacia los hebreos en Judá y Jerusalén. Zorobabel, descendiente de Salatiel, y Jesúa, descendiente de Josadac, respondieron iniciando la tarea de reconstruir el santuario de lo divino en Jerusalén, y los visionarios de lo divino estaban con ellos y los ayudaron. Y hallamos al soberano prosperando la empresa y moviendo el núcleo de Darío, monarca de Persia, de modo que proporcionó ordenanza de que no deberían ser interrumpidos en la construcción del santuario, sino deberían poseer dinero proporcionado les desde el tributo del monarca hacia la consumación. Esdras 6:8. En el tiempo entonces que esta profecía fue entregada, que fue precisamente al término de los 14 años, pero mientras todas las dificultades todavía existían en el camino de finalizar el santuario, el núcleo del pueblo estaba débil y desalentado porque contemplaban ninguna perspectiva del santuario jamás siendo consumado. Fue iniciado, pero cómo iba a ser finalizado no conocían, y sus núcleos se hundieron dentro de ellos al contemplar las murallas del santuario únicamente medio levantadas y ninguna probabilidad de la piedra angular siendo jamás depositada. Bajo estas circunstancias intentantes fue que el soberano habló estas palabras a Zorobabel, quien había depositado el cimiento del santuario. ¿Quién eres tú, oh monte grandioso? Así aludiendo a las dificultades, oposición e impedimentos que yacían en el camino de consumar el santuario. ¿Quién eres tú, oh monte grandioso?
¿Qué son todos esos adversarios? Toda esta oposición, todas estas dificultades ante Zorobabel, te tornarás una llanura. Todas las dificultades desaparecerán tanto como si un monte en un momento fuera a hundirse, descendiendo hacia un nivel. Por tanto, esto es lo que el soberano expresa. He retornado para mostrar misericordia a Jerusalén. Mi santuario será reconstruido, expresa el soberano todopoderoso, y planes serán ejecutados para la reconstrucción de Jerusalén. Zacarías 1:16. Quien ha comenzado el santuario también lo consumará. Como leemos, las manos de Zorobabel han depositado el cimiento de esta casa. Sus manos también la finalizarán. Zacarías 4:9. Y así aconteció. La profecía fue literal e históricamente cumplida. El monte se tornó una llanura y la piedra angular fue traída adelante y depositada sobre el santuario con aclamaciones de gracia, gracia hacia ella. Como leemos, el santuario fue consumado el 12 de marzo durante el 6º año del reinado del monarca Darío. El santuario de lo divino fue entonces consagrado con gran gozo por el pueblo de Israel, los oficiantes, los levitas y el resto del pueblo que había retornado del exilio. Esdras 6:15-16. Estas entonces son las circunstancias históricas sobre las cuales espero, con la bendición divina, esta mañana construir, ascendiendo una interpretación espiritual y experimental, y mostrar espiritualmente, si lo divino me capacita, cómo todos los montes y muchos existen que se yerguen en el camino de la consumación de la labor de gracia en el alma y la construcción del santuario interno, donde el Espíritu Santo asume su residencia, porque vuestros cuerpos son los santuarios del Espíritu Santo. Todos desaparecen ante el Zorobabel espiritual, el soberano de existencia y magnificencia. Y cómo está seguro de traer adelante la piedra angular y depositarla sobre la construcción espiritual con aclamaciones de gracia, gracia hacia ella. Como esta interpretación espiritual es mi objeto, y esta la línea de cosas que pretendo perseguir, tomaré con la bendición divina las palabras como yacen ante mí. Un indicador cegador precisamente rasgó el firmamento nocturno sobre Jerusalén, y lo que los observadores contemplaron ha dejado incluso a escépticos de toda la existencia estremeciéndose. A precisamente 7:7 esta tarde, un evento erupcionó en el centro de la metrópolis santa, diferente a cualquier cosa preservada en la memoria de naciones, no en las crónicas de escribas ancestrales, no en los relatos de aquellos que caminaron estas calles hace miles de años. Rabinos, académicos, familias ordinarias, muchos de ellos se congelaron en sitio cuando aconteció. Algunos se dejaron caer sobre sus rodillas, unos pocos estallaron en sollozos temblorosos, y sin embargo las salidas noticiosas principales permanecen completamente mudas, ni un murmullo de las redes. Preferirían que permanecieras inconsciente de lo que está ascendiendo, de lo que este momento verdaderamente señala, pero no arribaste aquí por casualidad. Fuiste guiado porque lo que ocurrió a las 19:07 esta noche fue más que asombroso, fue gravitante, fue un demarcador, un comienzo, una primera ondulación de algo que todavía no se ha develado plenamente, pero con el tiempo se alzará sobre todo lo que pensamos comprender. Visualiza Jerusalén esta tarde, los túneles de piedra antiguos lavados en la luminosidad final del ocaso. Las agujas del santuario santo perfiladas contra un firmamento bronce, las murallas ancestrales zumbando con una quietud intranquila. Y entonces el momento en que el tiempo pareció sostener su aliento. 7:7, cuando lo ordinario se disolvió y la metrópoli ingresó en algo mucho más vasto que ella misma. Los reportes arribaron inundando, y requiero que escuches esto transparentemente. Arribaron desde cada dirección, desde líderes islámicos, desde núcleos familiares ultraortodoxos, desde devotos cristianos, desde vigilantes romanos estacionados cerca de la entrada de Jaffa,
desde estudiantes caminando hacia casa, desde visitantes quienes ni siquiera compartían un vocabulario común, individuos sin conexión entre sí, sin parcialidad compartida, sin razón para fabricar un relato. Estos individuos, los descendientes de Israel, más allá de toda controversia, un pueblo arquetípico, y por tanto, las transacciones divinas con Israel después de la carne fueron arquetípicas de sus transacciones con su familia electa, Israel, después del Espíritu. Este carácter arquetípico de las transacciones divinas con ellos podemos rastrear a través de la totalidad del Testamento Antiguo. ¿Estás preparado para lo que acaba de suceder en Jerusalén? Porque lo que miles de personas presenciaron en el cielo hace apenas unas horas ha dejado al mundo entero paralizado. Luces inexplicables, sonidos que nadie puede identificar y figuras que desafían toda lógica científica. Algunos lloran de emoción, otros huyen aterrorizados. Y mientras los expertos buscan respuestas desesperadamente, una pregunta resuena más fuerte que nunca. ¿Acabamos de ver el comienzo del fin? Esto no es ficción, esto está ocurriendo ahora mismo. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva del mundo para siempre. Hace apenas unos instantes, algo extraordinario sacudió los cielos de Jerusalén, una ciudad que ha sido testigo de innumerables acontecimientos a lo largo de milenios. Acaba de experimentar algo que nadie esperaba. Residentes locales y visitantes quedaron boquiabiertos mientras contemplaban fenómenos que parecían salidos directamente de textos antiguos. La atmósfera se llenó de un resplandor cegador. No era la luz común del atardecer, sino algo completamente diferente. Un brillo intenso, acompañado de sonidos profundos, que hacían vibrar el aire mismo. Y en medio de ese espectáculo celestial, formas etéreas que muchos identificaron como presencias angelicales dejaron a miles completamente sobrecogidos. ¿Podría ser este el momento que las Escrituras han anunciado durante siglos? La señal definitiva de que algo monumental está por desarrollarse. En un planeta sumido en conflictos y señales que muchos interpretan como el preludio de tiempos finales, este suceso adquiere un peso imposible de ignorar. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, necesitamos contexto. La región lleva meses envuelta en una violencia que escaló dramáticamente desde octubre del año pasado. El enfrentamiento entre Israel y Hamás desató una oleada de destrucción especialmente devastadora en Gaza. Los intentos de mediación han mostrado avances mínimos, mientras la crisis humanitaria se profundiza cada día con víctimas que no dejan de acumularse. Y justo en medio de este caos absoluto sucedió lo impensable. Un acontecimiento que ha capturado la atención del planeta entero. Bajo el firmamento eterno de Jerusalén, donde las páginas de la historia se entrelazan con la fe más profunda, un sonido perturbador destrozó la quietud del anochecer. Mientras los últimos rayos dorados del sol bañaban las calles milenarias, un ruido extraño y resonante atravesó la atmósfera. Un tono sobrenatural jamás escuchado antes. Los testigos describieron ese sonido como celestial, como si las dimensiones superiores se hubieran abierto para liberar una sinfonía tan majestuosa como inquietante. Imagina estar parado junto a esos muros ancestrales mientras el aire mismo vibra con el eco de trompetas que claramente no fueron fabricadas por manos humanas, sino que parecen emanar de un plano más allá de nuestra comprensión. Creyentes y escépticos por igual quedaron atrapados entre el asombro y el temor, sus corazones agitados por esa melodía perturbadora. Pero esto no quedó confinado únicamente a Jerusalén. Reportes similares comenzaron a surgir desde diferentes puntos del globo, desde tranquilos suburbios estadounidenses hasta bulliciosas avenidas de Canadá y Australia. Estos tonos inexplicables trajeron consigo un aire de misterio que dejó a los oyentes intranquilos y profundamente reflexivos. Los sonidos parecían portar un peso específico, como si transmitieran un mensaje más allá de las palabras.
una posible señal de acontecimientos venideros. Científicos y especialistas intentaron investigar el fenómeno, proponiendo teorías que iban desde anomalías atmosféricas hasta movimientos sísmicos. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones logró capturar la absoluta extrañeza de la experiencia vivida. ¿Se trató simplemente de un fenómeno natural poco común o podría tratarse de algo mucho más trascendental? Para muchos, surgieron interrogantes más profundas e inquietantes. ¿Podrían estos sonidos similares a trompetas ser una señal divina, una advertencia desde las alturas, o tal vez el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas? Y considerando la tensión constante y el sufrimiento en Gaza, una región tan central en la narrativa del pueblo elegido, algunos incluso han especulado si esto podría ser la respuesta divina manifestándose en medio del dolor para recordarnos su presencia y la proximidad de su plan. Antes de seguir adelante, por favor, dona un superchat para que podamos difundir este video a todas las personas del planeta. Gracias. Mientras esos sonidos extraños reverberaban a través de los cielos, innumerables personas recurrieron a las escrituras, preguntándose si estos podrían ser los toques de trompeta descritos en la profecía bíblica que señalan la aproximación de los tiempos finales. La Biblia menciona frecuentemente momentos en los que la barrera entre el cielo y la tierra se adelgaza, permitiendo que señales y prodigios divinos se manifiesten. A lo largo de las Escrituras, las trompetas simbolizan eventos espirituales significativos, frecuentemente anunciando juicio e intervención divina. El libro de Apocalipsis ofrece una descripción vívida del papel de las trompetas en los días finales. Apocalipsis 8:2 declara: «Vi a los 7 ángeles que están de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas». Cada toque de trompeta señala un momento crucial en el desarrollo del plan divino, trayendo tanto juicio como un llamado al despertar de la humanidad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo: despertar de la humanidad. Estos sonidos de trompeta no son mero ruido, representan proclamaciones con el poder de agitar tanto los reinos físicos como espirituales, provocando reflexión y arrepentimiento. Escuchar tales sonidos misteriosos en Jerusalén, una ciudad profundamente entretejida en la profecía bíblica, añade aún más significado. La conexión entre estos fenómenos inexplicables y las escrituras antiguas lleva a muchos a cuestionar su significado. ¿Son estos eventos una advertencia, un llamado a regresar a Dios, o quizás un preludio de un acontecimiento divino inminente predicho hace mucho tiempo? La ocurrencia de estos eventos impulsa una contemplación más profunda, particularmente cuando se considera a la luz de momentos pasados de profunda importancia espiritual. Un ejemplo notable se encuentra durante la última semana del ministerio terrenal de Jesús, específicamente el miércoles, cuando comenzó a preparar a sus discípulos para el desarrollo de eventos futuros. Ahora, noticias extraordinarias sobre un incendio forestal de emergencia en Israel. Los bomberos están combatiendo lo que los funcionarios describen como probablemente los incendios más grandes jamás registrados. Jerusalén está ardiendo. Incendios forestales han devorado las colinas sagradas. Los cristianos
huyen aterrorizados. Y ahora muchos se preguntan, ¿es esto simplemente un desastre natural o una advertencia profética desde el cielo? Cuando la tierra de la profecía tiembla, la iglesia debe prestar atención. ¿Podría ser esta la señal de la que fuimos advertidos? ¿Está cerca el final? Acompáñanos mientras descubrimos la verdad detrás de las llamas y planteamos la pregunta que todo creyente debe enfrentar en esta hora. ¿Estás listo para lo que viene después? Un incendio forestal masivo estalló en las colinas al oeste de Jerusalén, comenzando en el bosque ecológico cerca de Meslo-Sión. Alimentado por calor extremo, humedad baja y vientos fuertes, el fuego se intensificó rápidamente, arrasando más de 6.000 acres de tierra en cuestión de horas. Laderas enteras fueron devoradas por las llamas, mientras un humo denso cubría carreteras, pueblos y el horizonte sobre la Ciudad Santa. La Autopista 1, la ruta principal entre Jerusalén y Tel Aviv, fue forzada a cerrarse en ambas direcciones. Algunos conductores abandonaron sus vehículos mientras el fuego descendía vertiginosamente. Las llamas devastaron tierras de cultivo y hábitats naturales, reduciendo viñedos a cenizas y quemando olivares sin posibilidad de recuperación. La vida silvestre huyó en pánico con aves surcando cielos llenos de humo y pequeños animales corriendo desesperadamente en busca de seguridad. La tragedia se profundizó por su timing. Los incendios estallaron durante el Día Nacional del Recuerdo de Israel y días antes del Día de la Independencia. Como resultado, eventos públicos clave, incluyendo la ceremonia de encendido de antorchas en el monte Herzl, fueron cancelados entre luto y preocupación. Espera un segundo. Toca ese botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. No hace mucho tiempo, un incendio forestal devastador arrasó California. Las llamas desgarraron Los Ángeles, dejando destrucción a su paso, hogares perdidos, miles desplazados y vidas arrebatadas. La gente fue dominada por el pánico y la confusión, gritando desesperadamente, incapaces de comprender por qué semejante devastación había golpeado tan repentinamente. Ahora, mientras incendios similares arden por todo Israel y se acercan peligrosamente a Jerusalén, los paralelos son difíciles de ignorar. En la superficie, estos desastres pueden atribuirse a una mezcla de calor extremo, condiciones secas y vientos poderosos. Los científicos pueden culpar al calentamiento global, error humano o posibles actos de incendio provocado. Pero para quienes interpretan el mundo a través de una lente bíblica, esto no es mera coincidencia. ¿Podrían estos eventos ser de naturaleza profética? ¿Podrían ser advertencias divinas, una llamada de atención para un mundo que está perdiendo de vista a Dios? En las Escrituras, el fuego rara vez es solo un elemento natural. Representa juicio, purificación y la presencia manifiesta de Dios. Ya sea la zarza ardiente en Éxodo, el fuego que cayó durante el enfrentamiento de Elías en el Monte Carmelo, o las llamas apocalípticas del Apocalipsis, el fuego siempre ha sido usado por Dios para hablar, confrontar y preparar. Y Jerusalén no es una ciudad ordinaria. Es central para la profecía elegida por Dios y profundamente entretejida en su plan redentor para la humanidad. Entonces, cuando este lugar sagrado está rodeado de llamas, demanda nuestra atención. Podría ser un llamado al arrepentimiento. Podría ser una señal final de que el reloj se está agotando y que el regreso de Jesús está más cerca de lo que pensamos. Jerusalén tiene un rol fundamental en el plan de Cristo. Es mucho más que una ubicación geográfica. Es la pieza central de la línea temporal profética de Dios. Desde las primeras páginas de las Escrituras, esta ciudad ha sido elegida, consagrada y divinamente apartada. Como declara el Salmo 132, el Señor ha elegido a Sión, la ha deseado para su morada. Esta es la ciudad donde el cielo una vez se encontró con la tierra, donde se erigió el templo, donde se ofrecieron sacrificios y donde la gloria de Dios habitó entre su pueblo. Es aquí donde Jesús fue crucificado, resucitó y ascendió.
Y según la profecía, es aquí donde regresará para reinar con poder y gloria. Jerusalén guarda la memoria de los movimientos pasados de Dios y la promesa de lo que aún está por venir. Por eso cada perturbación, cada temblor, cada incendio debe hacernos pausar, porque cuando Jerusalén se sacude, Dios está hablando. El papel de Jerusalén siempre ha sido servir como luz para las naciones, un epicentro espiritual desde el cual la voz de Dios resuena. Y cuando la ciudad está rodeada de llamas o caos, debemos preguntarnos, ¿está el Señor despertando corazones para el capítulo final? El profeta Zacarías advirtió que Jerusalén se convertiría en una copa de temblor para las naciones, un punto de ignición de guerra espiritual y atención divina. La asignación de Jerusalén no ha terminado, su historia aún se está desarrollando. Y mientras el humo se eleva sobre Sión hoy, también lo hace la urgencia del llamado de Dios a un mundo al borde del abismo. Sin embargo, no terminó ahí. Mientras los incendios forestales barrían las colinas que rodean Jerusalén, devorando bosques y forzando evacuaciones, algo aún más escalofriante comenzó a emerger: sonidos. No el crepitar de las llamas, no el soplo del viento, sino algo más profundo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Extraños estallidos similares a trompetas resonaron a través del aire lleno de humo. Al principio, la gente pensó que podrían ser sirenas o estructuras colapsando, pero pronto el patrón se volvió claro. Estos no eran sonidos ordinarios, porque en la Biblia las trompetas siempre significan algo. Señalan momentos divinos, advertencias, juicios o cambios en temporadas espirituales. En el monte Sinaí, la voz de Dios fue acompañada por toques de trompeta. En Jericó, las trompetas derribaron los muros. En el libro del Apocalipsis, las trompetas desatan eventos del tiempo final que sacuden la tierra. El primer ángel tocó su trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fue arrojado sobre la tierra. Una tercera parte de la tierra fue quemada. Apocalipsis 8:7. ¿Y si estos sonidos no fueron hechos por el hombre en absoluto? ¿Y si fueron advertencias sobrenaturales resonando desde los cielos a través del fuego? ¿Y si Dios está usando estos eventos para despertar a un mundo dormido? Porque esto no se trata solo de clima o incendios forestales, se trata de profecía. Y cuando sucede en Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, la ciudad del pacto, lleva aún más peso. ¿Podrían estos sonidos de trompeta ser el comienzo de lo que hablaron los profetas? ¿Podríamos estar escuchando el llamado final para arrepentirse, regresar y estar listos? Si las trompetas están sonando, entonces el rey se está levantando y su regreso está cerca. El que tenga oídos, que oiga. El tiempo ya no está viniendo, está aquí. ¿Estás listo? El cielo puede estar llamándonos a vigilar, orar y prepararnos. Una de las formas en que Dios muestra su profundo amor por su pueblo es retratándose a sí mismo como su esposo. El profeta habló a Judá diciendo: «Oh Dios mío, Jesús está viniendo. Algo está sacudiendo los cimientos de Jerusalén». Las sirenas aúllan a través del cielo oscurecido. Sobre los tejados antiguos, una luz sobrenatural permanece suspendida, y el miedo se propaga por toda la ciudad. En cuestión de días, la ciudad santa se ha convertido en zona cero de eventos extraños e inexplicables, estallidos atronadores sin origen, formas misteriosas flotando entre las nubes, y profecías olvidadas hace mucho tiempo que súbitamente vuelven a cobrar vida. La gente queda maravillada, algunos colapsan en oración, otros huyen en pánico, pero nadie puede negarlo. La atmósfera ha cambiado y se siente como si el cielo mismo estuviera enviando un mensaje. ¿Podría ser este el comienzo del capítulo final de la profecía bíblica?
Las respuestas pueden estar más cerca y ser más inquietantes de lo que jamás imaginamos. Testigos oculares en Jerusalén están reportando cielos diferentes a cualquier cosa vista antes. Estas no eran nubes ordinarias flotando perezosamente por el horizonte. En cambio, masas espirales colosales giraban en su lugar, vastos vórtices que rotaban deliberadamente como si fueran guiados por una fuerza invisible. Los cielos cambiaron de color, pintados con tonos surrealistas de azul zafiro, violeta profundo y dorado brillante. Pero la vista más escalofriante vino después. Los relámpagos no golpeaban el suelo, se entretejían lateralmente a través de las nubes, surcando el cielo como un guión resplandeciente grabado por una mano invisible. Para algunos, era como si los propios cielos estuvieran hablando, un mensaje celestial escrito en luz, indescifrable para el ojo humano. Luego vinieron las esferas. Pequeñas esferas radiantes de luz flotaban sin esfuerzo entre las nubes, brillando con un pulso constante y rítmico que se sentía casi vivo. Se movían con una precisión inquietante, sin ser afectadas por los vientos, deslizándose silenciosamente antes de desvanecerse en el éter, como siguiendo un camino que solo ellas podían ver. Para innumerables testigos, las palabras de Mateo 24:30 resonaron en sus mentes. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Eran estas las primeras señales de su regreso? ¿Ángeles, advertencias o algo más? Una cosa está clara, los cielos de Jerusalén han cambiado y el mundo está observando. Espera un segundo. Toca ese botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. Una imagen radiante descendió. Las redes sociales explotaron con shock e incredulidad mientras el material audiovisual barrió todas las plataformas. Videos que muchos creen capturaron un evento sobrenatural desplegándose sobre el Monte de los Olivos en Jerusalén. En las grabaciones, una figura luminosa desciende lentamente desde los cielos, envuelta en un resplandor etéreo que desafía toda explicación terrenal. Los testigos describieron la vista como abrumadora y extrañamente reconfortante a la vez, como si la luz no estuviera simplemente rodeando la figura, sino emanando desde su interior. La apariencia de la figura era inconfundible. Una túnica blanca flotante que brillaba como cristal, un rostro radiante con un brillo más intenso que el sol mismo. Rodeándolo, había multitudes de seres angelicales vestidos con luz cegadora, sus alas plateadas desplegadas en perfecta simetría. Flotaban inmóviles, centinelas silenciosos de poder como un ejército esperando a su rey. Pero un momento silenció incluso a los escépticos. Mientras la figura descendía cerca del Monte de los Olivos, una paloma blanca emergió de las nubes, posándose graciosamente sobre su hombro. Para innumerables cristianos, esto solo podría significar una cosa: el Espíritu Santo. Reflejaba el relato en Mateo 3:16, cuando el Espíritu descendió como una paloma durante el bautismo de Cristo. La reacción fue eléctrica. Algunos cayeron de rodillas llorando, otros se quedaron congelados, sus manos levantadas en asombro tembloroso. Susurros de oraciones llenaron el aire. Incluso aquellos dudosos de la fe quedaron sacudidos por el puro espectáculo de todo.